Qué bendición de tenerlos aquí, hermanos. Créanme que el Señor es dadivoso, el Señor no tiene límites con respecto a sus bendiciones. Eso es algo que nosotros cada día en nuestras vidas podemos experimentar. La persona que dice, bueno, el Señor no me ha bendecido en esta semana, más bien me ha ido como dicen en México, como en feria, en realidad no ha visto las bendiciones que son ilimitadas del Señor Jesucristo. Por esa razón, eso es lo que vamos a tocar esta mañana. Vamos a ver cosas importantes acerca de las abundancias del Señor. Vamos a comenzar una nueva serie. Finalmente terminamos con nuestra serie de lo que es sin sentido común. Y vamos a comenzar con una serie que el título es 6 pilares. 6 pilares. 6 pilares. Así se llama la serie. Y el título que vamos a tocar ahora, el tema que vamos a tocar ahora es el factor asombroso de Dios. Ese factor asombroso de Dios. Y créanme de que es algo interesante. Voy a mover esto de aquí porque muchas veces me estorba. No creo que no tengo una conexión directa con ustedes, hermanos. Pero es algo interesante como cuando vemos que todos los seres humanos, cada uno de nosotros, tiene alguien a quien admira, tiene algo o alguien a quien admira, a quien tiene agradecimiento por una u otra razón. Es algo natural en el ser humano. Por ejemplo, si a usted alguien le hace un presente, alguien le hace un regalo, usted tiene agradecimiento con esa persona, tiene admiración, especialmente si el regalo es un regalo costoso. Se puede imaginar que de repente alguien venga y nos regale un automóvil último modelo, que cuando lo abre y usted se sube al carro, siente aquel olor a carro nuevo. Es una experiencia bien interesante. Pero se puede imaginar que alguien le regale un carro nuevo. ¿Qué va a sentir usted? Agradecimiento por esa persona. Admiración, especialmente si usted no ha tenido una relación con esa persona. Es algo que vemos todos los días. Y algo también es que ya sea obsequios o favores, lo interesante es que entre más grande y costoso el regalo, más agradecidos estamos con aquella persona. Pero ¿por qué quedamos tan agradecidos nosotros? ¿Por qué tenemos tanta admiración por esta situación? Pues ¿por qué? Porque cada ser humano está hecho para alabar, estamos hechos para admirar las cosas grandiosas en nuestras vidas. Yo sé que cada cosa, cada evento especial que ha pasado en nuestras vidas, nosotros se nos queda grabado en nuestra mente. Y no importa cuánto tiempo pase, al recordar ese momento, ese evento especial, nosotros quedamos admirados. Pero no podemos dejar de admirar estas cosas. Nosotros fuimos, por ende, creados para adorar lo grandioso. Y si lo ponemos desde el punto de vista espiritual, nosotros fuimos creados para adorar la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Para eso fuimos creados. Y esto me imagino que esto hace sentido, les hace sentido a ustedes, ¿verdad? Es interesante cómo el ser humano tiende a adorar, tiende a admirar las cosas, aquello que es lo más grande en sus corazones. Es algo interesante. Fíjese bien, le voy a decir, por ejemplo, los padres. ¿Qué es lo más grande para un padre? Son sus hijos. Se me quedan viendo como que dice, bueno, nos está tentando ahí, nos está haciendo un examen a ver si decimos sí o no, porque por lo general debemos de decir que lo más grande es Dios. Pero si lo ponemos en una realidad humana, nos vamos a dar cuenta que si uno es padre, lo más grande para uno son sus hijos. Para los jóvenes que están comenzando a trabajar, lo más grande para ellos es tener un buen trabajo que les dé mucho dinero. Para otras personas no es el trabajo. Para otras personas lo más grande puede ser la salud. Para otras lo más grande puede ser el retiro. Para los que estamos ya pasando, como dicen por ahí, de las 2 coras, de los 50. Pero para otras personas, ¿qué es? Sus amistades. Vemos que lo más grande de nuestros corazones es lo que nosotros tendemos a adorar. Eso es lo que nos absorbe más.
Así que esta mañana quiero hablar de eso, centrar todo nuestro ser, nuestro entendimiento en lo que debería ser lo más grande en nuestros corazones, lo más grande en nuestras mentes, lo más grande en nuestras vidas. Y por esa razón vamos a ver esta mañana, vamos a comenzar a partir de esta mañana, vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es lo que vamos a estudiar por las próximas 6 semanas y vamos a ver qué es lo grandioso de Dios. Pero algo interesante, vamos a ver qué es lo más grande en nuestros corazones y nuestras mentes, si es que en realidad somos cristianos. Es lo que vamos a ver. Y vamos a estar viendo estas áreas, los 6 pilares, los 6 fundamentos, las 6 bases de la vida de la iglesia. Y es que esta carta del apóstol Pablo es un mensaje eterno y poderoso a la iglesia. Algo interesante. Una de las cosas singulares de Efesios es que no se centra en un grupo étnico en especial. Es cierto que la carta está dirigida a los efesios, a la iglesia en Éfeso. Está dirigida a la iglesia en Éfeso, pero muchos teólogos piensan que esta carta, aunque está dirigida a los efesios, no solamente está dirigida hacia ellos, sino que piensan que el apóstol Pablo la escribió, pero también con el propósito de que esta carta fuera leída, fuera esparcida, fuera compartida con las demás ciudades alrededor del área de Éfeso. Todos piensan en eso. Y también lo interesante es de que esta carta, aunque fue de gran relevancia, pero de mucha relevancia para la iglesia en ese tiempo, es vital para nuestra iglesia en estos días, especialmente para nosotros aquí en Green Hills. Esta es una carta que tiene mucho, pero mucho en especial con nosotros. En la mayoría vamos a hablar primero de lo que es acerca de Pablo, cómo escribe esta carta. Primeramente, todas las cartas, epístolas que escribe el apóstol Pablo tienen un protocolo que es bien definido de acuerdo a lo que es la personalidad de Pablo. Es la forma, define lo que es Pablo. Muchas veces pensamos, bueno, ¿quién escribió esta carta? Y dice por ahí, entonces dice, primeramente dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él siempre se da a conocer como el autor de esa carta y después de eso da su posición, cuál es el llamado de él respecto con Jesucristo. Y después de eso da saludos a los que van dirigidos a esta carta. Pero me gustaría que vayamos al texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 1, para que veamos exactamente cómo comienza la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si buscan ahí Efesios capítulo 1, versículo 1, vamos a ver exactamente cómo comienza esta carta. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante cómo comienza, ¿verdad? Es algo normal cómo comienza sus cartas el apóstol Pablo. Siempre comienza dando su nombre y cuál es su posición para con el Señor. Pero hay algo que sucede en esta carta en especial que rompe ese molde. Especialmente en los versículos del 3 al 14. Sucede algo, pero algo muy especial. Y es lo que vamos a ver. Es algo grandioso porque el apóstol Pablo se sumerge en este punto. Y no deja de dar honra y gloria al Señor. Veamos así, sigamos leyendo el versículo 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pablo, el apóstol Pablo, comienza esta epístola, esta carta, con una explosiva verdad teológica. Es algo interesante cómo él no se para en hablar sobre el plan de salvación que tiene Dios para con sus hijos. Eso es lo que él hace, no se puede contener. Él no cesa de hablar de esa gracia admirable de nuestro Dios. Él no cesa de hablar para qué él nos llamó. Algo interesante, repite 2 veces que hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados. Usted no es salvo por casualidad. Usted no es salvo por su decisión. Es salvo porque el Señor, Él, desde antes de la fundación del mundo, lo buscó. Es por eso que Él proclama: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué está diciendo? No está diciendo como nosotros normalmente decimos: Dios le bendiga, hermano. No es una salutación, no es un saludo. Está dándole la verdadera honra y gloria a nuestro Señor. Le está diciendo: alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él solamente sea la gloria. Es lo que está diciendo. No es simplemente cualquiera. No sucede con nosotros eso. Señor me lo bendiga, hermano. Señor me lo bendiga. Ay, nos vemos, hermano. Señor me lo bendiga. No decimos eso. Unos dicen de otra forma: Dios te bendice. ¿No he escuchado eso también? Te dice: Dios te bendice. O sea que esté en el Señor que te bendiga, sino que yo declaro que el Señor te está bendiciendo. Muchos lo utilizamos eso, pero no sabemos en realidad, no le damos el verdadero significado y el valor de esta salutación. La razón es que Él merece nuestra alabanza y admiración porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver más adelantito qué quiere decir eso. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Espiritual. Es importante aclarar que Dios ya nos bendijo. Es importante saber de que no es que Él nos va a bendecir, que nos va a bendecir en el futuro, o que puede ser que de vez en cuando nos va a bendecir de acuerdo a cómo nosotros nos portamos, nos conducimos. No es eso. Cuando dice aquí que el Señor nos bendijo, es que desde el pasado, desde antes de la fundación del mundo, Él derramó sus bendiciones eternas, abundantes en nosotros, y que esas bendiciones son perdurables aún en nuestro presente, que esas bendiciones están siendo dadas una a una por Él. No es una cosa que de repente el Señor se le va a ocurrir: mañana porque Martín se portó bien, lo voy a bendecir más. No es eso, hermanos. No trabaja así las bendiciones del Señor. Él ya nos bendijo. Sus bendiciones están perdurables, son eternas. O sea, no va a haber más que el Señor nos dé de lo que Él nos da. Él ya las tiene reservadas. Y la bendición es en cada bendición espiritual. Algo interesante, hermanos. Este pasaje nos está diciendo
que el Señor tiene bendiciones en sobreabundancia en lo espiritual. No hay una bendición que falte en nuestras vidas espiritualmente. Las bendiciones físicas es otra cosa. ¿Por qué? Porque no a todos el Señor lo bendice con abundancia material. ¿O no? Si no, imagínense, todos fuéramos millonarios. No a todos nos bendice con una salud perfecta. Porque unos que sí, cuando de repente estamos enfermos, otras veces estamos medio enfermos, otras veces estamos sanos. No todo el tiempo recibimos esa bendición. O sea, las bendiciones físicas, materiales, no son para todos. Pero no porque el Señor no esté completo en sus bendiciones, sino que esas bendiciones son secundarias, hermano. Las bendiciones que de verdad son las que importan, son las espirituales. Por eso dice el Señor en Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, y todas estas cosas, porque en el contexto de ese versículo está hablando que no nos preocupemos por lo material. Por eso dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Él se encarga de lo demás. No se preocupe, hermano, claro, no voy a decir que no le importe si está enfermo o está en necesidad. Que no se preocupe porque está en necesidad, sino que su preocupación debe de estar opacada por la seguridad de que el Señor es el que provee, el Señor es el que da, el Señor es el que cuida, el Señor que da las abundancias en sus bendiciones espirituales. ¿Qué son exactamente estas bendiciones, hermanos? Eso es lo que los siguientes 11 versículos describen aquí en este pasaje. Y es lo que vamos a ver. Esto es lo que que dicen estos versículos explican más específicamente esas bendiciones. Estas bendiciones gigantescas, lo interesante es que están depositadas a través de Jesucristo mismo, solamente por medio de Jesucristo. Él es la razón por la que tenemos tantos beneficios, por nadie más. No por nuestro esfuerzo, no por nuestro sacrificio, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón Dios merece toda nuestra más profunda y sincera alabanza. A eso nos ha llamado el Señor. Y es lo que vamos a ver. Debemos también estar conmovidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos tomar un tiempo para admirar esas bendiciones, para admirar esa misericordia, para admirar todo lo que Él hace. Y en este pasaje hay 7 declaraciones, hermanos. 7 declaraciones que dicen lo que Dios ha hecho por nosotros. Son 7 para comenzar, solamente en este pasaje. Y ya vimos la primera en el versículo 3. Dice que Él primeramente nos bendijo. La primera es Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa es la primera. La segunda está en el versículo 4 que dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Muchos piensan que nosotros somos eternos. Sí somos eternos. Eternos desde el momento que el Señor nos ha creado. Recuerde, Él es el único que puede hacer algo precioso de la nada. Es el único. Eso es lo que significa la palabra crear. Hacer algo que no existe, algo de la nada. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted puede hacer cálculos de qué tan vieja puede ser la Tierra. Ahí los científicos ahora salen con que la Tierra es más vieja y más vieja. Cada vez que hacen más estudios dicen que ahora la Tierra tiene más de 10 billones de años y después sacan otro estudio que dicen no, ahora son 200 billones de años y así van. A medida que pasa el tiempo, sí, la Tierra es más vieja. Entre más tiempo pasa, nos hacemos más viejos. Y eso es algo lógico, pero ellos siempre andan inventando. Pero lo más grandioso es que Dios nos escogió antes de eso. Mucho antes. Él es eterno y santo y por su santidad Él quiso que nosotros también fuéramos santos. La tercera declaración es que en el versículo 5 dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nos ha
predestinado para ser adoptados. Hemos sido adoptados por Él. Recuerde que Él nos creó, pero por la caída del hombre en el jardín del Edén, fuimos separados. Hemos sido contaminados y Él tuvo que hacer algo. Ha tenido que adoptarnos de nuevo, recuperarnos. Eso es lo que ha hecho Él. Somos parte ahora de la familia de Dios, no por algo, esto es importante, no por algo que nosotros hemos hecho. Usted puede decir, oh, bueno, pues yo acepté al Señor. Y eso es algo que normalmente decimos, tal vez es una mecánica de lo que es el lenguaje en español. Decimos, yo acepté al Señor. Pero ¿sabe usted que dice también Efesios que por gracia sois salvos? Por medio de la fe. ¿Y esto no de vosotros? Dice que la fe que usted tiene no es suya. El Señor se la dio. ¿Y esto no de vosotros? Dice, pues es don de Dios. Y viene la otra, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque entonces yo puedo decir, y lo he dicho muchas veces, yo soy inteligente porque tomé la decisión de recibir al Señor. ¿No sabe usted que es el Señor el que escoge? El Señor que llama. Si a mí me ponen ahí enfrente $1,000,000 y me preguntan, ¿los querés? Déjeme preguntarlo. Déjeme preguntarlo con mi conciencia o con mi mente, a ver qué tan inteligente soy. No, yo lo voy a tomar, porque yo sé que eso es bueno. El Señor cuando presenta su salvación al ser humano, el ser humano no tiene nada que decir. Eso es fácil. Tómela. Eso es lo que hace Él. Él nos ha dado de su voluntad, nos dio su salvación. Cuarta declaración, nos enriqueció con su gracia. Fíjense bien en esto, hermanos. Su gracia es infinita. Su gracia se va acumulando sobre nosotros. Se puede imaginar que esa salvación que Él nos da se quite con el siguiente pecado que cometemos. Porque no me vaya a decir, yo no peco, hermano. Yo no peco, yo no hago nada de eso. No, ¿qué pasa, hermano? Soy santo. La Biblia dice que soy santo. Bueno, sí, santo posicionalmente. Pero recuerde, mientras está en este cuerpo, mientras estamos en este cuerpo, seguimos pecando, pero ya no de una forma deliberada. Porque en el momento que usted peca, se da cuenta, el Espíritu Santo le dice, pecaste. ¿Y qué siente usted en su corazón? Dolor, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ha ofendido a su Padre, aquel que le ha dado salvación. Él nos enriqueció con su gracia, que sucedió solo mediante el derramamiento de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde Él nos ha enriquecido con su gracia. Fíjense bien esto, la quinta es en los versículos del 9 al 10. Dice, reveló el misterio de su voluntad. Reveló el misterio de su voluntad. Bueno, ¿cómo es ese misterio de su voluntad? ¿Sabe usted que esto fue consumado en la persona de Cristo? Uniendo, dice, todas las cosas en Cristo. Antes de la llegada de nuestro Señor a esta tierra, el hombre trataba de entender a Dios, pero de una forma infructuosa. Y hoy en día así sucede, especialmente aquel que está alejado de Dios, dice creer, conocer a Dios, pero no lo conoce. Pero una vez que el Señor vino, ahí se reveló Dios de una forma completa. En Jesucristo fue revelado todo. ¿Recuerdan lo que dice Juan 14? Juan 14, comenzando el versículo 8, le pregunta a Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuánto tiempo he estado con vos y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce al Señor Jesucristo, le ha sido revelado el misterio de la voluntad de Dios, de la salvación que Él tiene para con nosotros. La sexta realidad, la sexta verdad, dice aquí, el versículo 11, que hemos obtenido una herencia de las riquezas de Dios. Pero hermanos, vuelvo con lo mismo. Esta herencia es eterna, por ende es una herencia espiritual, no es una herencia material, como dicen unos ahí.
que yo soy el hijo de Dios y Él es el dueño del oro y de la plata y todo eso me pertenece a mí. Así es que yo no quiero que el Señor venga todavía porque tengo mucho que disfrutar todavía en esta tierra. Tengo que darle vuelo a la hilacha, como dicen unos por ahí. No es esto. Está hablando de una herencia espiritual eterna. Y en eso es donde se consuma todo, aún así lo material y lo espiritual, porque vamos a estar físicamente con el Señor Jesucristo. Hemos obtenido esa herencia. Y miren la séptima, esta declaración es algo precioso que está en el versículo del 13 al 14. Nos selló con su espíritu. Nos selló con su espíritu. ¿Y cuál es lo que es esa analogía que hace el apóstol Pablo? En aquellos tiempos, cuando un rey dictaba una ley, lo hacía por escrito y le ponía el sello de su anillo en ese edicto. Y nadie podía revocar eso. Una vez que esa ley estaba dada, nadie la podía quitar, solamente el rey. Es lo que sucedió, por ejemplo, si usted ha leído la historia de Daniel, el libro de Daniel, ahí se da cuenta de que esa ley que había dado Nabucodonosor, de que solo se adorara la estatua, nadie más podía revocar esa ley, solo el rey. Pero cuando dice el apóstol Pablo que él, dice así, en él habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en el momento que usted recibe salvación, usted recibe el sello del Espíritu Santo y no hay nada en este mundo, en este universo, que se la pueda quitar. Y algo interesante, en ese momento que usted es sellado con el Espíritu Santo, recibe ese adelanto. Porque dice después el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, que es el adelanto de nuestra herencia, que es el depósito de nuestra herencia. Al tener nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro ser, la residencia del Espíritu Santo, nos estamos dando cuenta que ya tenemos un adelanto de lo que vamos a experimentar en la eternidad. Tenemos a Dios en nosotros, pero escuche bien esto, usted no tiene al Señor a la par. Usted no tiene al Señor a la par. Usted no tiene al Señor delante de usted, ni atrás, ni abajo. Usted tiene al Señor, el Espíritu Santo de Dios, dentro de usted. Dentro de usted, no lo tiene alrededor. No es así. Ayer en la mañana estuve viendo ahí en Facebook, viendo a través de unas de las noticias que salen, ponen una fotografía donde va una muchacha manejando y le ponen la figura del Señor a la par. Yo estoy contigo todo el tiempo. Pero el cristiano verdadero, el Señor no va a la par. Yo estoy en vos todo el tiempo. O sea, tenga en cuenta esto. Si usted está haciendo algo que ofende al Señor, el Señor es el primero en saberlo. El Señor es el primero en saberlo. Él está con nosotros todo el tiempo. Esto significa que está presente e íntimamente involucrado en nuestras vidas. Y como lo dije anteriormente, quiero aclarar esto. Todas estas declaraciones, todas estas bendiciones, no son porque nosotros las hemos alcanzado por nuestro propio esfuerzo. Es porque Él abundó en amor y en gracia para con nosotros. Él abundó en todas estas cosas. Por eso es que Dios quiere llenarnos de su amor y su gracia y de su espíritu. Él quiere y lo está haciendo en el cristiano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su reacción al impacto de esta realidad? Porque esta es una realidad. Esto no es algo de metafísica. Esto no es algo de que usted dice, me lo voy a grabar en mi mente para que sea realidad. No es así. Esta es la realidad de Dios. En el momento que usted se despierte en la mañana, si usted abre sus ojos, es porque el Señor lo permitió, porque es una bendición del Señor. Estar aquí es una bendición del Señor. No es simplemente porque yo dije, me voy a levantar temprano, voy a hacer planes y voy a ir a la iglesia. No es así. La reacción de nosotros debería ser de alabar a Dios
por todo lo que ha hecho en Cristo Jesús. Esa debe de ser nuestra reacción. Pero en caso que no haya pues encontrado el punto de Pablo en todo este pasaje, se lo voy a resumir. Todo esto, todas estas bendiciones, todas estas declaraciones son para la gloria de Dios. Escuche bien esto. Son para la gloria de Dios, porque Él no lo hizo simplemente para que nosotros lo disfrutemos. No es así. Él lo hizo para que nosotros le demos honra y gloria de Él. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo está recalcando todas estas bendiciones espirituales son para alabanza de su gloria. La redención, lo que es la herencia, lo que es la revelación del misterio de su voluntad, lo que es el sello de su Espíritu Santo, todas esas cosas son para alabanza de su gloria. Y hay una realidad en todo esto. Fíjense bien esto, que Dios no nos salvó simplemente porque Él quiso. Dios no nos salvó simplemente por salvarnos. Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Para eso. Pero no siempre hacemos esto. No siempre reconocemos o no siempre pensamos en para qué fuimos salvos. No siempre pensamos, Señor, ¿para qué me llamaste? Señor, ¿para qué me apartaste? ¿Para qué me santificaste? Nos concentramos en nuestra salvación, sí, y le damos gracias por nuestra salvación. Pero después, ¿qué? Seguimos viviendo una vida, gracias Señor por tu salvación, y seguimos caminando como que sin nada. Y seguimos viviendo como que sin nada. Y nos centramos en lo más grande que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Nos centramos en eso, pero no nos centramos en para lo que fuimos salvos. Nos enfocamos en ese regalo de la salvación, pero perdemos de vista al que nos dio el regalo. Todas estas 7 declaraciones que vimos anteriormente reflejan el carácter de Dios. ¿Sabía usted? Eterno y soberano. Dios es eterno y es soberano. O sea que en Dios no existe el tiempo y es soberano, que no hay nadie que lo pueda condicionar, no hay nadie que le pueda decir qué hacer. Al contrario. Dios es eterno y soberano. Eterno y santo, perdón. Soberano y amoroso. No hay nadie ni nada en este universo que pueda igualar, ni siquiera pueda hacer una réplica de lo que es el amor del Señor. Es omnisciente y de gran alcance. Es justo y misericordioso. Aunque si pensamos que si fuera justo, entonces no nos diera de su amor, de su voluntad, de su gracia, porque no lo merecemos. Pero en su soberanía Él es justo, es omnisciente y de gran alcance. Omnisciente, lo conoce todo y de gran alcance. No hay un lugar donde Él no esté. Es tierno y bueno, es presente, está presente en nosotros y está activo. No es un Dios pasivo, hermanos. No es un Dios pasivo. Es generoso más allá de lo que nunca podemos o podríamos imaginarnos nosotros. Dios es generoso. El salmista lo dice. Nuestro Dios es grande y su grandeza merece nuestras alabanzas. Y no solamente alabanzas de canto. No solamente eso. Él nos ha llamado para más que eso. Necesitamos tener una visión superior e impresionante de Dios. Cuando digo superior e impresionante, es superior de lo que nosotros podemos entender. E impresionante, más impresionante de lo que nosotros estamos haciendo para impactar a este mundo. Esta es la razón por la cual Pablo escribió este pasaje, para hacernos pensar en el gran plan eterno de Dios para nosotros. No solamente para darnos esa salvación y disfrutarla, también para darle toda la alabanza que Él se merece. Ahora, vemos a Dios tan grande y tan impresionante que no puede contener el deseo de alabarle. Esa es la pregunta.
lo ve de esa forma. Lo vemos de esa forma. Aquel Dios que merece todo lo que hay en nosotros. Y tendemos a pensar que Dios merece todo lo que hay en nosotros con respecto a nuestros sentimientos. Y Dios no solamente está pidiendo eso. Bien dice Él que el segundo mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Está Dios sobre nuestra familia. Está Dios por sobre nuestros deseos. Esa es la pregunta. Tal vez necesita echar un vistazo a sus acciones o actividades. Solo así será capaz de saber si usted conoce a Dios tal y como Él es, no como usted piensa que Él es. Y eso es lo interesante. Eso es lo que necesitamos hacer. Tengo aquí un par de preguntas para ustedes para reflexionar. Primero, ¿adora usted apasionadamente de la misma forma que hace con su equipo favorito o evento deportivo? ¿Le damos el tiempo y la pasión de esa forma como le damos a un partido de fútbol o de básquetbol, o de la misma forma que le damos la atención a lo que sucedió ahorita con las Olimpiadas? ¿Odia el pecado lo suficientemente para erradicarlo de su vida de una forma no a medias, sino que definitiva? ¿Lo odiamos hacia el pecado? ¿Invierte tiempo en otros con el fin de hacer discípulos para Cristo? ¿Qué dice la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice también que necesitamos hacer discípulos. No solamente ir y hablar, soy cristiano, sino que hacer discípulos. Bueno, pero eso ahí el Señor dice también en el Nuevo Testamento, que dice, a unos hizo maestros, a otros hizo apóstoles, y a otros hizo profetas, y a otros pastores. Pero todos tenemos esa responsabilidad de compartir el evangelio, de hacer discípulos. Eso es algo que todos necesitamos hacer. La otra pregunta es, ¿se conecta y relaciona con otras personas fuera de la fe para extender las buenas nuevas de Jesús? Esa es la pregunta. Todos fuimos creados para ser adoradores. Todos fuimos creados para tener salvación, pero también para ser efecto en los demás y darle así adoración y gloria a nuestro Dios. Ahora la pregunta también es, ¿somos de la misma forma que describe Efesios con respecto con la o pensamos que estamos cómodos con una visión pasiva y segura de Dios? Nos podemos a vivir la vida y de repente, bueno, el domingo voy a la iglesia y ahí tengo comunión con los hermanos y después vuelvo de nuevo a mi trabajo y sigo una vida que simplemente estoy recibiendo las bendiciones del Señor. ¿O le estoy siendo yo obediente? ¿Le estoy agradando? ¿Estoy llevando a cabalidad aquel llamado por el cual el Señor me rescató? Todos fuimos creados para ser adoradores. Necesitamos buscar la grandeza y la bendición del Señor. Es algo interesante. A lo largo de este pasaje, Cristo está en el centro de todas las cosas que Dios ha hecho. La pregunta es, ¿estamos permitiendo al ser obedientes que Cristo sea el centro de nuestra vida? Que sea lo más grande en nuestros corazones, que sea lo que consume nuestro ser. Esa es la pregunta. ¿Estamos siendo efectivos con el esparcir el plan de salvación? Hermano, yo le voy a decir algo, le voy a ser muy claro. En el momento que uno no abre su boca para compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas, uno es egoísta. ¿Sabe qué? Eso es un mal siervo. Quiero ser claro en esto. El Señor no nos llamó simplemente para venir a sentarnos y a recibir. El Señor nos llamó para recibir y después compartir. La salvación la da el Señor,
Pero Él quiere que nosotros seamos parte de ese plan y que seamos efectivos en nuestro llamado. Uno no necesita ser un apóstol para poder dar las buenas nuevas de salvación. Él nos ha llamado para que seamos. Él es el que nos da la capacitación a través de su escritura. No nos podemos quedar quietos, hermanos. Podemos decir, estamos aquí y queremos que nuestra congregación crezca. Pero la gente no va a llegar aquí simplemente por poner un anuncio afuera, por divulgarlo en las redes sociales, hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo. Es precioso como vemos en Hechos que la iglesia crecía y crecía. Había salvación por todos lados y no había telecomunicaciones, hermanos. Para eso nos ha llamado el Señor. Oremos.